Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor hermoso. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque eres maravilloso, papá lindo. Gracias porque tú vives y tú reinas. Gracias porque tú eres glorioso, papá. Oh, te adoramos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, donde te permitimos a ti, Espíritu Santo, romper todo protocolo, donde rompemos todo programa, Señor, donde dejamos que sea tu presencia la que dirija, Señor, como debe ser, Señor. Nosotros humanamente, Señor, tenemos un programa, humanamente, Señor, tenemos unas formas de hacer el servicio, Señor, pero tú eres el que rompes todo protocolo, Señor. Y en esta casa, Señor, puedes hacer lo que tú quieras, porque tú eres el Señor y el Dios de esta casa. Y harás como tú quieras, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, de arrepentimiento, por este momento, Señor, de reconocer nuestro pecado, de apartarnos del pecado, de vivir, Señor, y buscar la santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor, dice tu palabra, Señor. Sean santos porque yo soy santo, dice tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Y lo mismo que día con los querubines, Señor. Son seres que están rodeados de ojos por encima, por debajo, arriba, adentro, por todos lados, Señor. Tienen unas ruedas alrededor de ellos, Señor, con ojos mirando que nada inmundo pueda entrar en el reino de los cielos, que nada inmundo se acerque al reino de los cielos, Señor. Así que nadie va a poder entrar allí camuflado, nadie va a poder entrar allí mentiroso, sino que el que sea hallado, Señor, con maldad, con iniquidad, como pasó con Luzbel, con este lucero de la mañana, Señor, que se halló iniquidad en él y fue lanzado, fue sacado, echado, Señor. Hoy te pido, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de todo pecado. Que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie de toda iniquidad, Señor, de toda maldad, Señor, porque queremos ir al cielo, Señor, porque queremos estar contigo, Señor. Y tu palabra lo dice claro, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Nada manchado, dice que viene por una iglesia. Me fascina allí como dice que tú mismo te preparas, tú mismo alistas, tú mismo arreglas esa novia porque te la quieres presentar sin arruga y sin mancha. O sea que lo que tú estás haciendo en cada día o en nosotros, en cada día en tu iglesia, Señor, es alistándote esa novia linda, preciosa, esa novia sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor, porque estás trabajando en nosotros, como dice tu palabra también, que nos presentarás. Dice que cada día, Señor, nos perfecciona, Señor, hasta llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, Señor. Eso es lo que nosotros anhelamos, Señor. Eso duele, eso incomoda, eso no gusta, Señor, porque a la carne no le gusta que le sigan, al pecado no le gusta que lo saquen a la luz. El pecado quiere camuflarse, Señor, pero en esta mañana, Señor, todo pecado, toda obra del diablo, todo lo que no es tuyo en nosotros, en la casa, en nuestras vidas, Señor. Señor, hoy renunciamos a toda iniquidad, renunciamos a todo pecado, a toda maldad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta casa y por lo que vas a terminar de hacer en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay un ejemplo de cómo es el pecado y es bien bonito que lo analicemos. El pecado no va a venir como pecado en sí, no se va a revelar como pecado. Hay un ejemplo que dicen que a una ranita las meten en el agua y el agua está fría, pero empiezan a subirle, empiezan a calentarla y la ranita empieza a sentir el agua tibia, pero como va de a poquito, la ranita no salta. Y dice que le suben hasta que el agua hierve y las consume, las mata. O sea, la ranita usted la mete en el agua hirviendo, la rana salta. Y así es el pecado te pone ahí bajito. Y el pecado te va consumiendo y no te das cuenta. Cuando menos cuentas que estás entenebrecido, estás muerto espiritual.
Entonces tengamos cuidado porque a veces decimos, una vecesita, a veces decimos, nadie me ve. Y el pecado llama más pecado y el pecado llama más pecado hasta que te consume. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a mirar algo que el Señor me regalaba en estos días. Como siempre, el Señor nos da palabra. La palabra que se da en la casa siempre tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo, siempre. Porque si la palabra es o nace del corazón de quien la predica, pues no es la palabra de Dios. Tiene que ser dirigida y para cada momento y para cada situación y de acuerdo a la necesidad de cada quien. Y si Dios está hablando y viene hablando de diferentes temas porque Él quiere limpiarnos y nos quiere transformar de todas las cosas que necesitamos ser transformados. Y quiero que abran la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Y mira lo que dice la palabra acá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sabéis vuestros? ¿Qué tal si analizamos este versículo y arrancamos desde ahí? Dice, o ignoráis. ¿Por qué el apóstol Pablo dirá, o ignoráis, en pregunta? ¿Por qué crees? Exactamente, está diciéndoles, ustedes no entienden, no saben, es que ignoran que son templos del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo estaría preguntando? Porque había pecado. Porque, de hecho, para la revista dice que nos habla de fornicación y habla un poco de cosas. Miren lo que dice, el 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado del hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces Pablo porque les dice, oiga, ustedes viven en pecado. ¿Y sabe por qué viven en pecado? Porque ignoran que ustedes son el templo del Espíritu Santo, ignoran que Él vive dentro de ustedes. Porque la hermana Yesenia oraba y oraba algo. Cuando estamos en pecado, cuando hacemos pecado, ella se pregunta, ¿será que es que te dejo de amar? ¿Sí me está entendiendo? Mira, yo siempre les he dicho que yo me sincero y el día que alguien me saque en cara lo que yo hablo acá, ese día me conocerán. Pero cuando yo le hablo brusco a Marta o grosero y ella se entristece, después me dice, acuérdate que me amas. Porque en esos momentos de rabia, de ira, de esto, uno se le olvida que ama a la persona y dice palabras hirientes, habla mal, y así es. El Señor nos podía decir, acuérdate que me amas, no peques, no adulteres, no forniques, no hagas eso. Acuérdate que yo soy, que tú eres mi templo y yo vivo dentro de ti, acuérdate. Por eso Pablo les dice, ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Pon el 19, por favor. El cual está en vosotros. Y yo coloqué algo acá. Ojo, muchos ignoran esta verdad. Mira lo que dice, no lo busquemos ni lo pongan, por favor, pero mire lo que dice Oseas 4:6. ¿Qué dice? Pero no dice que no lo tenían, era que ignoraban ese conocimiento, era que lo tenían, les resbalaba el conocimiento. Y muchos de nosotros estamos pecando y ignoramos que el Espíritu Santo está en nosotros, no porque no sepamos, no porque usted no tenga el entendimiento, no porque no lo tenga dentro, sino que te haces el que no está el Espíritu Santo dentro de ti. Muchas veces ignoramos esta verdad, no porque no la sepamos, no porque no la hayamos oído, no porque no la estemos viviendo, no porque no la comprendamos realmente, sino que nosotros ignoramos porque queremos ignorar que el Espíritu Santo
está dentro de nosotros y somos un templo. Levánteme la mano acá, el que ignora que son templos del Espíritu Santo. Tendría que ser alguien neófito, alguien nuevo, alguien que no haya escuchado la palabra para ignorar que somos templos del Espíritu Santo. Pero ignoramos no porque ignoremos, sino porque queremos ignorar. Por eso Pablo le dice, por eso ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, el cual tenéis de Dios y que no son de ustedes mismos. O sea que usted no es su dueño. Usted no te perteneces. Tú no te perteneces, perdón. Tú no te perteneces. Mira cómo duele eso, incomoda. Porque el que quiere, es que yo soy, sí, usted era. Pero ahora no te perteneces. El dueño de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Que eso incomoda. Pero esa es la realidad. Y no lo ignoras. Lo que pasa es que te haces el bobito. Diría por ahí el chavo de eso, te haces el menso. Hablando aquí cuates. Te haces el menso de esa verdad. No porque no la ignores, porque la ignoras, sino porque te haces el menso. Ignoramos o hacemos o permitimos o queremos hacernos los mensos que ignoramos que Él está dentro de nosotros. Y vea Juan 14, 17, por favor. Mira lo que dice la palabra acá. Gracias, mi hermanito. Dice, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, está con mayúscula. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Porque está dentro de nosotros, porque nosotros lo tenemos. Cada uno de nosotros, cuando hemos decidido recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entra el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Siempre que usted hace esa oración creyendo, sinceramente, entendiendo eso, el Espíritu Santo entra a morar en ustedes o en nosotros. Y dice, mire, pero nosotros lo conocemos porque mora en nosotros y estará en nosotros. Mira lo bonito de eso, pero se nos olvida cuando vamos al pecado, cuando somos desobedientes, cuando hacemos cosas, se nos olvida que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por allá dice que no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo se va, sino que lo apagas o lo contristas. Porque ahí dice, porque mora con nosotros y estará en nosotros. ¿Aló? Entonces tenemos que empezar a quitar esa ignorancia, pero esa ignorancia consciente. Como el que va y peca, va y roba y va y hace. Usted no es inocente de eso. Todos los que estamos aquí, si pecamos es porque queremos pecar y lo hacemos conscientemente. ¿Aló? Entonces yo no sabía. De hecho, voy a decir algo. La Biblia dice que el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Pero dice que si no estuviera el Espíritu Santo, tu conciencia. Yo pregunto, ¿por qué un niño muchas veces puede decir como Dylan? Que todavía está ahí, todavía está en inocencia, ¿cierto? Pero Dylan va y coge y rompe un florero, ¿y qué hace? Sale corriendo. ¿Por qué? Él sabe. Él no sabe cuándo vale, él no sabe muchas cosas, pero sí entiende que hizo algo malo. Y nosotros como cristianos, y voy a decir, ustedes saben que a mí me gusta hablar sincero, y cuando soy sincero a veces soy fuerte. Pero unos viejos como ustedes en el Evangelio y se hacen lo que yo no sé, es que yo no sabía, es que el diablo vino y me puso la cáscara y yo la vi ahí y yo la pisé porque yo pensé que esa cáscara no se regalaba. No seamos mentirosos. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo lo que hacemos es porque se nos da la gana hacerlo. Porque decimos ignorar que el Espíritu Santo, decimos lo que decía su merced, como que se nos olvida que amamos a Dios. Pero ¿sabe por qué es? Porque
no le ponemos cuidado que Él vive dentro de nosotros. Hay dos cosas. Él está en nosotros, pero también está sobre nosotros. Ya miramos algo de eso. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire este verso tan hermoso. Jesús responde y les dice: el que me ama, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Y a Jesús. Amén. Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? O sea que a través del Espíritu Santo que mora en usted, mora el Padre y mora el Hijo. O sea que tenemos, escúchenme, yo coloqué por aquí abajito, no sé, bueno, por aquí en algún lado, coloqué que nosotros tenemos que entender varias cosas del Espíritu Santo. Y la primera es que es una persona. Voy a mirar para no equivocar. Acá está. Debemos entender que primero que Él es una persona. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Pero no es cualquier persona, es una persona de la Trinidad de Dios. O sea, no meramente, o sea, es Dios. Porque a veces como lo vemos que la tercera persona de la Trinidad lo tenemos ya como relegado. No, Él es una persona. Él es una de las personas de la Santa Trinidad, y porque es una persona de la Trinidad es Dios. ¡Aló! Amén. Entonces, iglesia, tenemos que entender que Él mora en nosotros, Él está en nosotros, Él vive en nosotros, y Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda toda su palabra. Voy a decir algo. Cuando nosotros vamos a hacer algo, vamos a pecar o vamos a cometer un error o vamos a no me digas que Él no te dice. Sí te habla. Lo que pasa, nos alerta, nos inquieta, nos confronta, nos redarguye, pero yo me hago el sordo. Yo me hago que ¿qué? No le oigo, no le entiendo, porque siempre el Espíritu que está dentro de nosotros no nos va a dejar pecar, nos va a dejar pecar sin que nos redarguya, sin que nos dé ese bombillo rojo de alerta, porque si no, no estaría haciendo la tarea que Él tiene que hacer, y la tarea que Él tiene que hacer es alertarnos, enseñarnos, conducirnos a la verdad. Y mira lo que dice Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Voy a decirte algo, al que está allá en el mundo sin conocer a Dios, ¿será que el Espíritu Santo le dice no adultere? No, porque no es su hijo. Hermana Andrea, usted le dice a Michael, compórtese bien. No, porque usted no es su hijo. Usted tiene que decirle a Andrés, a Natalia, la hermana Vanessa, a Michael, porque cada uno tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos. Y el Espíritu Santo dice, mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y yo quiero que me digan acá, ¿quién es hijo de Dios? Amén. Todos somos hijos de Dios. Allá dicen en Primera de Juan, que los hijos de Dios, que hijos de Dios e hijos del diablo. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Nosotros, los que entramos en el reino, los que procuramos no pecar, los que hacemos. Pero los hijos del diablo son los que practican el pecado. Espero que no nos estemos convirtiendo en hijos del diablo. Porque cuando practico el pecado, me vuelvo hijo del diablo. Pero no el que peca, sino el que practica el pecado es hijo del diablo. Porque también dice ahí atrásito en Primera de Juan, ahí en el capítulo 1, que todos pecamos. El que diga que no peca hace a Dios mentiroso, porque todos pecamos. Pero dice algo, a mí me encanta siempre eso, dice, y esto les hablo, les digo, no para que pequen. No es libre que pequen, que todos pecamos. No, pero si pecan, abogado tenemos. Amén. Mira lo lindo, es diferente. Entonces, si tomamos esta verdad y empezamos a no ignorarla, que el Espíritu Santo está en nosotros, nuestra vida espiritual va a cambiar.
y por ende nuestra vida total. Porque nosotros, recuerden esto, que nosotros somos un espíritu, un alma viviendo en un cuerpo. O sea que si nuestro espíritu, nuestra alma empiezan a vivir bien, en santidad, entendiendo que hay que cuidarnos, que hay que hacer las cosas bien, escúchame esto, tu vida natural tiene que cambiar. Porque no es lo contrario, no es que porque hay gente que se cuida su cuerpo y se alimenta y eso come sanamente, y yo no estoy en contra de eso, cada quien verá cómo come. A mí sí me chicharros. Pero cada quien verá si quiere lechuga, si quiere si todo light, eso es un problema suyo. Pero usted puede estar como hombre, tener un cuerpo musculoso, como mujer tener cintura de avispa, puede tener la piel hermosa, pero eso no significa que tu alma esté bien. ¿Aló? Entonces, escúcheme, si hacemos eso y empezamos a dejar de ignorar al Espíritu Santo que vive en nosotros, entonces recibiremos lo que la palabra nos enseña. Y estaremos viviendo y estaremos permitiendo que el Espíritu Santo en nosotros obre y haga la obra o haga lo que tiene que hacer en nosotros. El Espíritu Santo no va a obligar a nadie, pero sí lo va a inquietar, sí lo va a redarguir, sí le va a enseñar el camino, sí le va a decir que eso no está bien. ¿Cuántos han sentido eso? Mire, yo le digo a las personas cuando hay consejería o estamos hablando y me dicen, pastor, es que voy a hacer esto, hice esto por el Espíritu Santo, le digo, bien, o así lo haya hecho, pero sintiólo, porque el día que usted lo haga y no sienta nada, preocúpese, porque ese día quiere decir que el Espíritu Santo no te está redarguyendo, que el Espíritu Santo se apagó. No solo que se entristeció, porque es diferente entristecerlo a apagarlo, ¿o no? Por lo menos cuando hay un fuego en un asado, o en una hoguera, no sé, y el fuego está un poquito apagado, pues todavía hay oportunidades, pero si está apagado, toca volver a prenderlo y no es fácil arrancar de cero. Entonces, debemos entender todo esto y debemos entender que Él es una persona, que es una persona de la Trinidad, y teniendo eso tenemos que tener claro que Él es Dios. Él no es una fuerza, Él no es una energía, Él no es una paloma, Él no es un viento, Él no es un fuego que viene y muchas veces actúa con esas imágenes o con esas representaciones, símbolos, diferentes formas, pero es que Él no es fuego, ni es una paloma, Él es Dios, divino. De hecho es la santidad de Dios. ¿Aló? Yo no sé si usted me lo entiende así. Y el Espíritu Santo está en la tierra para que nosotros como hijos podamos vencer. Te voy a decir algo. ¿Por qué en la antigüedad usted lee y en la antigüedad usted queda asustado, aterrado de que casi ningún hombre venció? Yo leo de Josías, que a los 8 años lo montaron como rey y dice: yo no voy a hacer lo malo como hizo mi abuelo, ni lo malo como hizo mi papá, y dice que bajó los dioses y bajó Berto, pero al final cayó. Salomón, un hombre sabio, el hombre más sabio que ha existido, el hijo de David, un hombre que amaba a Dios, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque en esa época el Espíritu Santo no vivía dentro de nosotros. Por eso hoy en día no tenemos excusa, porque tenemos al Dios vivo viviendo dentro de nosotros. Y si nosotros no logramos entender eso, que el Espíritu Santo no está aquí de chévere, uy, yo me quedo con ellos, ¿qué hago en el cielo? No tengo nada que hacer más para la tierra. No, Él está con un propósito y una tarea, que es hacer que usted y yo podamos ser santos, podamos vencer, y tengamos poder para hacer la obra. Mire, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a vencer. Sobre nosotros nos da poder para hacer lo que Él nos manda hacer. O sea que tenemos que tener claro eso.
Hay gente que lo tiene sobre ellos y sanan y levantan muertos y liberan, pero dentro de ellos está apagado. O sea que mientras levantan un muerto, perfectamente pueden fornicar. ¿Aló? ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que nos está pasando, que nosotros queremos vencer, pero ignorando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice, no va, no toque, no haga, y usted, no, por lo menos esto. Si yo salí de las drogas o del alcohol o de cualquier vicio y me voy a meter allá con los amigos y estos manitos, posiblemente va a caer. Lo más seguro. Porque usted puede una vez resistir y aguanta. Usted puede aguantar 2 veces, pero la tercera, la cuarta se va a caer. Amén. Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso yo se los he enseñado. Los discípulos yo creo que no entendían. ¿Cómo va a convenirme a que se vaya el maestro? El que levanta a los muertos, el que multiplica los panes, el que sana a los enfermos, el que resucita a los muertos. Yo creo que ellos dijeron, no, yo no lo entiendo. Pero mira lo que él dice, porque si no me voy, voy a decirlo de esta forma, porque Dios son 3 personas, pero es un solo Dios. Pero cuando Jesús estaba acá, él dice, yo me voy, porque lo que yo tengo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, se lo quiero dejar a ustedes para que hagan las cosas que yo hago y aún cosas mayores y puedan vencer como yo venzo. Miren, si Jesús, no, yo quiero que me entiendan esto porque no es herejía, pero yo les voy a decir algo. Si Jesús es tentado antes de ser bautizado por el Espíritu Santo, la tiene dura, le hubiera costado porque él era hombre. Y él necesitó ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Por eso le digo que no es herejía, pero puede ser difícil de entender. Pero si, mira, él no era Dios. Él tenía la naturaleza espiritual, pero también tenía la naturaleza. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero les voy a enseñar algo. Hay gente que aunque recibe a Cristo y tiene el Espíritu Santo, eso no significa que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar en ti, pero puede estar triste, puede estar apagado, simplemente está, pero no está avivado dentro de ti. ¿Qué es lo que hace que yo no peque? ¿Qué es lo que hace que yo resista? Mire, cuando Jesús es bautizado allá en Mateo 3 y empieza el 4, la tentación, dice que el Espíritu Santo lo llevó. Como quien dice, venga ahora sí que ya estamos. Ay, pero usted se va en la carne. Usted se va, usted, voy a decir algo. Está solo en casa, usted, mujer, hombre, y viene el amigo o la amiga. Sí, ya que mi papá se demora, venga y nos tomamos algo. Y usted se cree el chacho. Y el diablo viene con otra trampa y lo seduce y usted no es capaz de resistir. Porque si primero tuviera el Espíritu Santo prendido, usted no lo deja entrar. Empezando por ahí. Pero vamos a decir, entró. ¿Usted qué tiene que hacer? Resistirlo. Pero como usted está débil, usted cae. Verso 13 y 15, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer el Espíritu de verdad? Pero ese Espíritu de verdad viene y mora en nosotros como lo estamos viendo. O sea que Él va a morar dentro y desde adentro va a hablarnos. Miren, les voy a enseñar algo que aprendí. Nosotros, y esto lo tenía para el final, pero Dios va fuera de todo. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo va a traer un rayo, que el Espíritu Santo, voy a decir, si yo dejo entrar a esa persona a mi casa, digo, Señor, si voy a caer o algo, que haya un terremoto y que yo no pueda caer, no va a caer terremoto ni va a hacer nada de eso. Él te dice, no lo dejes entrar. Él te dice,
ten cuidado porque es una trampa del diablo. Él no va a acabar. Mire, así cuando una parejita iba con un motel a fornicar, y Señor, si no quieres que entremos al motel, que alguien nos vea, que lo que. No, Dios no va a hacer eso. Quien tiene que tomar la decisión es usted, soy yo. Pero ¿sabe qué pasa? Como lo ignoramos y como pensamos que Él no está hablando, pero sí está hablando, Él siempre habla. Pero Él no habla como pensamos nosotros, con cosas poderosas, con cosas o celestiales. Simplemente Él pone un sentir, no lo hagas. Un redarguir. Una vocecita sencilla, apacible. Pero pensamos que tiene que poner un rayo, que hacernos, que tumbarnos, que no, Él no lo va a hacer así. Pero si nosotros ignoramos que Él está dentro de nosotros, muchas veces pensamos que es nuestra voz. Yo siempre les he dicho, y yo lo creo así, que es demasiado fácil identificar la voz de Dios, es que es demasiado fácil. ¿O no? ¿Será que Dios le va a decir peque? ¿Una vececita? No. Entonces, si hay una vocecita que dice, eso nadie se va a dar cuenta. Se puede identificar fácilmente que es Dios, ¿cierto? ¿Sí? No, Es el diablo. Esa voz es el diablo, o es tu carne, o son tus deseos. La Biblia dice que nadie es tentado sino de sus propias concupiscencias, o sea, de su iniquidad, de su maldad, de sus deseos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y nos lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo tampoco es, aunque Él es Dios, y Él es autónomo, y Él es todopoderoso, y Él es omnisciente, y Él es omnipresente, Él también tiene una autoridad que es el Padre. Y Él no va a hablar sino de lo que el Padre le dé que hable. Ahí lo está diciendo. No hablará de lo propio. Entonces, iglesia, tenemos que entender muchas cosas, porque por eso estamos viviendo una vida fracasada como cristianos. Porque decimos y tenemos la teoría, pero no estamos viviendo lo que estamos leyendo, creyendo, sino que creemos que el Espíritu Santo sí está, pero lo tenemos como un adorno, como un florero. Ahí está, pero yo no le hago caso, lo ignoro. Señora, ¿deseas algo? No lo tenemos en cuenta. Qué bien, gracias, hermana. Yo coloqué acá, escucha esto. Si no aprendemos lo precioso y maravilloso de saber que el Espíritu Santo vive en nosotros y está para ayudarnos, está para darnos poder, viviremos una vida cristiana luchando en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué Espíritu? Voy a preguntar, ¿para qué el Espíritu Santo Dios lo dejó si no nos va a ayudar? ¿Qué razón tendría que el Espíritu Santo estuviera en la tierra, estuviera con nosotros o en nosotros, si no va a hacer ninguna función? ¿Para qué lo deja? Miren la función de Jesús. ¿Cuál es la función de Jesús? Entonces, ¿por qué no se quedó Jesús? Porque es que Él vino a cumplir una función que era derramar su sangre preciosa, morir en la cruz, derramar su sangre, pelear contra el infierno, ganarle al infierno y darnos vida, restablecer eso. Cumplió su misión, se fue para el cielo. Pero dijo, yo no los voy a dejar solitos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al otro consolador. Y yo la otra vez les enseñé. ¿Qué es eso del otro consolador? Les voy a mandar uno igualito a mí. O sea que ahí no es que, ay, yo acabo Jesús mismo. Son igualitos. Cada uno tiene su función, pero tiene la misma autoridad. Amén. Dice,
o seguí escribiendo porque el Señor me iba enseñando. Entonces, si no aprendemos esto, vamos a terminar. Si no entendemos o no dejamos de ignorar, mejor, que el Espíritu Santo vive en nosotros con una función de enseñarnos, de redarguirnos, vamos a terminar luchando en nuestra propia fuerza. Y voy a decir, yo creo que eso es lo que pasa con el cristiano. Siempre perdemos. Claro, hermano, porque es que uno en la propia fuerza uno resiste un poquito. Por lo menos, si yo me pongo a resistir el proceso que vimos anoche, o la prueba, o el ataque, o las consecuencias del mismo pecado de mis fuerzas, llega el día en que este cuerpo no va a aguantar. Son tantos problemas, porque algo que se me pasó ayer de decirles y que el Señor me recordó después, es que cuando viene el proceso, eso es como una metralleta, eso es taca, 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 eso es un proceso tras otro, eso es como acabarlo a uno. Y si yo no tengo el poder para resistir eso, no tengo la fuerza, el Espíritu Santo no me enseña, no me redarguye, no me conduce a la verdad, yo no voy a aguantar. No aguanta uno. Llega el momento en que cede, llega el momento en que renuncias, llega el momento en que retrocede. Pero si entendemos esta verdad, escúcheme esto. La vida del cristiano no fue pensada para vivirla así, sino que Dios y Jesús pensaron, o sea, el Padre y el Hijo pensaron, diseñaron la vida de sus hijos para que la vivieran en victoria. Entonces dijeron, ya sé, mandemos el Espíritu Santo para que mandemos el Espíritu Santo para que viva dentro de ellos, así como planearon la salvación, porque así fue. Ellos tres se reunieron y dijeron, ¿cómo hacemos para restablecer al ser humano? Mandemos a Jesús y el Jesús divino. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese sacrificio de Jesús, pueda ser fructífero? Porque es que si Jesús viene y muere y nos da la salvación y no nos deja el Espíritu Santo, ninguno venceríamos. Entonces, ¿qué hacen? Vienen y dejan el Espíritu Santo. ¿Para qué? Primero, para que viva en nosotros y nosotros podamos vencer el pecado, podamos vencer la tentación y podamos vivir en santidad. Pero segundo, para que nuestra misión en la tierra podamos cumplirla, tengamos poder. Juan 14:16. Miren lo que dice el Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. No quiere eso quiere decir que no se va a ir hasta que cumpla la obra en cada uno de nosotros y hasta que venga Cristo con nosotros. Dice que la iglesia será levantada y con la iglesia también se va a ir. Porque ¿para qué se queda? Dígame para qué. Él está acá por nosotros. Él está aquí para ser nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro mentor, nuestro maestro, nuestra guía, también el que nos corrige, nos exhorta, nos reprende, nos redarguye, nos convence de pecado, nos ayuda en las debilidades. Y mire, Jesús dice, yo rogaré al Padre para que les deje otro consolador para siempre. Y no solo lo dejaría para que viviera en el mundo, en un templo, en el mundo, sino para que viva dentro de nosotros. Y yo puse lo siguiente, para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Cómo lo hacía el Señor en la antigüedad, en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, lo primero, como Él lo hizo, fue que vivió en un tabernáculo que le mandó a hacer a Moisés, que mandó a hacer el tabernáculo, y Él vivía en medio del pueblo, no en el pueblo, no dentro de la persona, sino en medio del pueblo, en la cajita.
¿Y qué pasaba? Si alguien quería ir y tener ese encuentro con Dios, con la presencia, no lo podía hacer allá en su casa. Tenía que ir y buscar el tabernáculo y allí encontraba la presencia de Dios. Éxodo 25:8. Ahí nos dice lo que le mandó a hacer a Moisés. Dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. O sea, aunque era lindo y estaba bien, pero no habitaba en nosotros. No habitaba en medio de ellos, dentro de ellos, sino en medio de ellos. Entonces mira lo bonito para que lo entendamos. En la antigüedad habitaba en una cajita. La presencia de Dios representada ahí estaba en una cajita. Y cada vez que querían hablar con Dios, que querían tener una relación con Dios, no podían hacerlo en su casa o en otro lugar. Señores, tenían que ir a la presencia de esa cajita, porque ahí estaba representada la presencia de Dios. Y escúchenme esto, habitaré en medio de ellos, pero escuchen esto. Solo podía entrarse a ese lugar, al lugar santísimo, y solo lo podía hacer el sumo sacerdote, y lo podía hacer solamente una vez al año. Ellos iban donde estaba el tabernáculo, pero no podían entrar al lugar santísimo. Recuerdan y sabemos que cuando Cristo murió dice que el velo se rompió. Ese velo es el que nos da entrada al lugar santísimo hoy. Usted hoy no tiene que ir a ningún lado. Usted puede decir, Padre, ya está en el lugar secreto, en el lugar santísimo. Está en la misma presencia de Dios. Y no necesita estar en la iglesia. Usted puede ir en el Transmilenio. Usted puede estar caminando. Y si usted entiende esto, usted puede tener una relación íntima con Dios. Real con Dios. Constante, permanente. Cuando el pueblo se estableció en tierra, cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. El Señor dice, hagan eso. Bueno, David propone en su corazón y el Señor le dice, yo creo que es una buena idea, chévere su intención, pero usted no la va a construir, la va a construir su hijo, pero me gusta. Y dice que Salomón construye el templo de Salomón. Y en 2 Crónicas 7:1 dice que apenas termina el templo. Y apenas termina el templo y apenas lo va a consagrar. Dice que la gloria de Dios llenó el templo. ¿Aló? Pero era un lugar de material, era una casa. Era un lugar físico, pero nunca vivió el hombre. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Vas entendiendo lo grandioso? De hecho dice, siendo Dios tan sublime y mi pequeño corazón, su templo es. ¿Quién puede entender eso? Que dice que el mundo en las manos de Dios es como una gota de agua, pero vive dentro de usted, dentro de mí. La presencia de Dios está siempre en un lugar, y estaba en un lugar, y si querían acercarse a Dios tenían que ir allí. Sin embargo, eso estaba señalando algo mayor para nosotros. Eso lo que estaba haciendo era que Dios nos estaba mostrando que Él quería acercarse cada día más a nosotros. Hasta que planeó que Jesús viniera, trajera salvación a la tierra, pero también trajera otro consolador a cada día. Y no valoramos e ignoramos, como dice Pablo, no porque ignoremos, sino porque nos hacemos nosotros, de que Él está dentro de nosotros. Y esto se ejecuta con Jesús y empieza a dar a conocer todo esto. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17.
Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conocen de él, pero vosotros sí le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces eso fue un plan perfecto. Y tenemos que empezar a conocer a Dios. Dios no tiene o Dios no improvisa. Todo lo que sucede y pasa, Dios lo tiene planeado. O sea que Él planeó eso. Digo, ahora voy a hacer que el Espíritu Santo viva dentro de ellos, los guíe, los enseñe, los redarguya, los confronte, haga todo lo que tiene que hacer. Porque sin el Espíritu Santo les voy a decir algo, nadie podría ser salvo. O sea, decir, ay, pero Jesús, sí, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Pero si el Espíritu Santo no te presenta a Jesús, ¿cómo lo vas a recibir? A ver, si no existiera el Espíritu Santo, ¿quién de los que está aquí se redarguiría? ¿Quién de los que está aquí reconocería a Jesús? De hecho, tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Y nos revela al Padre. Y nos revela la palabra. A ver, si el Espíritu Santo no estuviera, ¿quién nos revelaría esta palabra y quién nos la haría entender? Pero tenemos que entender eso. Y en Hechos, capítulo 1, lee el verso 1 y 2 inicialmente. Mira lo que dice. Y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas de Jesús que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y mira lo que dice. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes déjenme enseñarles y analícenlo y dejen que el Espíritu Santo también les enseñe. Pero ¿quién le dio mandamiento a Jesús? O sea que Jesús tampoco hablaba por sí mismo, sino que el Espíritu Santo, mire lo que dice, y después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que el Espíritu Santo guiaba a Jesús también. De hecho lo dice allá en Mateo 4. ¿Quién llevó al Espíritu Santo? ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo guió allá? Voy a decir algo que ahí no lo dice, pero ¿quién le recordó la palabra a Jesús en ese momento? Entonces, mira, tenemos que tener, es que nosotros no podemos dividir a Dios. ¿Qué tal entonces de decirnos que el Espíritu Santo es más importante que Jesús o que Jesús es más importante que el Padre? No, ellos son así. Uno solo. Y todos tienen una función, pero todos son importantes. O por lo menos lo digo igual de importantes. Y ahí empieza la iglesia a formarse algo bien lindo y en el verso 4 dice, y estando juntos, el mandamiento que le da el Espíritu Santo a Jesús es, estén juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Mira, escúchenme esto, el Señor ya les había dicho que el Espíritu Santo iba a venir, pero ahora les está diciendo, ya va a venir. De hecho, voy a decir algo y en septiembre, ponga septiembre desde el 27, vamos a hacer y ya volvemos ahí. Desde Ezequiel, y podemos ver que es planeado, porque desde Ezequiel y de pronto desde antes, ya Dios tenía plan de que el Espíritu Santo iba a venir dentro de nosotros. Miren lo que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuándo? En Ezequiel. ¿Ya había venido Jesús? ¿Ya había venido Jesús? Pero el Señor está diciendo que va a poner el Espíritu Santo. Lo que pasa es que tenía que primero venir Jesús, darnos la salvación, romper todo eso, restaurar las cosas, para que el Espíritu Santo morara dentro de nosotros. Pero ya lo tenía planeado. Y mira lo lindo de esto, porque Él dice, voy a poner mi Espíritu Santo, pero no lo va a poner de florero, no lo va a poner de adorno, sino que cuando yo ponga mi Espíritu Santo en ustedes, miren lo que va a pasar, haré que anden. Pónganme cuidado a esto, no es que el Espíritu Santo te va a obligar,
sino que si nosotros logramos entender y logramos avivar el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo avivado dentro de nosotros, dirigido, lleno de su poder en nosotros, el Espíritu Santo nos va a llevar a andar en sus mandamientos. Escúchame esto. Estuve hablando hace unos días con alguien que estoy discipulando y me dice, pastor, yo soy grosero, pero por todo soy grosero. Pero desde que empezamos esto, ahora se me cae la puntilla y me cae algo y digo la grosería. Pero digo, ¿y yo por qué estoy diciendo groserías? Y dice, a mí nunca en la vida me ha pasado eso. Te dije, el Espíritu Santo está dentro de mí. Ay, qué bonito. Por eso aquí en la iglesia cristiana no se prohíbe, aquí se enseña. Y el Espíritu Santo te enseña que el trago es malo, que el adulterar es malo, pero aquí nadie se le prohíbe absolutamente nada. De hecho, Pablo dice, haga lo que quiera, pero después no venga chicano. Y digan, no, pastor, así no se dice. Se dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Aló? Entonces el Espíritu Santo, si nosotros empezamos a no ignorar que Él está dentro y lo empezamos a dejar que Él maneje mi vida, me guíe, otro cuento va a cantar, como dicen, otro gallo va a cantar. Entonces yo voy a hacer algo, yo le doy la autoridad al Espíritu Santo y Él empieza, eso no lo haga. Mire, yo les he dicho que yo aprendí a conocer la voz de Dios porque yo la escuchaba en mi espíritu, porque el Espíritu Santo no habla a la carne, ni habla a las emociones, ni a los pensamientos. Él habla al espíritu. Por eso allá en Romanos 8, 17, o algo así, lo miramos, dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. No dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi pensamiento, ni a mi carne. Porque es que el Espíritu Santo no se entiende con carne. El Espíritu, claro, se oponen. El Espíritu le habla a mi espíritu. Y cuando le habla a mi espíritu y yo le permito a Él que me hable, mi espíritu va a reaccionar y va a decir, sí, no lo hago, sí esto. Pero tengo que darle la autorización al Espíritu Santo. Tengo que permitirle al Espíritu Santo. Y dice, y haré que andes en mis mandamientos y guardes mis preceptos y los pongáis por. Y no es porque el Espíritu Santo imponga nada de él. Pero si Él lo pone y yo le permito y no lo ignoro, vamos a andar. Porque Él vive y tú lo tienes. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? ¿Cuántos lo han entendido? Léanteme la manito. Entonces, si usted lo recibió, usted tiene el Espíritu Santo. No lo ignore. Ese que nunca lo ha recibido, ese que dice, de hecho dice que Cristo vino a salvar al que estaba perdido, y el que lo recibe ya es salvo, pero el que no lo recibe desde ya es condenado. Ya ese va a pecar y va a ser, y no hay quien le informe, no hay quien le redarguya, no hay quien le diga está mal, se va para el infierno porque nunca lo quiso recibir. Pero usted y yo hoy tenemos la oportunidad de dejar de ignorar al Espíritu Santo y permitirle y decirle al Espíritu Santo, empieza a trabajar en mi vida, empieza a manejar mi vida, empieza a enseñarme, empieza a dirigirme. Primera de Corintios 3:16. Mira lo que dice Pablo. ¿No sabéis? Una vez más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Pablo les vuelve y les dice, no saben, no tienen conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ustedes. Su presencia habita en ustedes. El mismo Dios habita en ustedes. ¿No saben que el mismo Dios habita en ustedes? Entonces volvemos a lo que dijo Rodolfo Merced, como que se nos olvidó. Eso es como si nosotros
Mira lo que pasó y hablemos de lo que de hechos reales. Yo iba a salir esta mañana y su merced trapeó las escaleras, pues no sé. Y estaba recién trapeada, pero estaba en un medio. No, que inmediatamente me frené porque, pero si yo ignoro eso, me puedo caer en el suyo y estoy dañando algo. No quiere decir que no lo vio, sí lo vio, pero decidió seguir. Claro. No estoy respetando la tarea, no estoy respetando que se está esforzando, no estoy respetando. Y eso es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Dios Santo está dentro de nosotros, pero no nos importa. Hacemos todo de adrede. Y la Biblia es clara. Dice allá en Romanos que el que peca voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más remisión de pecados. Entonces, tengamos cuidado con estar jugando con candela, porque el Espíritu Santo está. De hecho, la Biblia dice que cuando nosotros morimos, dice que el cuerpo vuelve a la tierra, el alma, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma, a ver para dónde se va a ir. ¿Aló? Después del Pentecostés algo pasó y debemos entender. Miren lo que dice Romanos 8, 14 al 16. Y esto tenemos que entenderlo bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Entendemos? Pero sigue lo que dice, el 15 y el 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Qué significará eso? Primero que el Espíritu habla al Espíritu, no habla a la carne, no habla a las emociones, pero también nos da seguridad de lo que estamos haciendo, de lo que somos. ¿Por qué nosotros a veces nos preguntamos si Dios nos ama? Dígame por qué. Porque a veces nos preguntamos si Dios se olvidó de mí. Sí, porque a veces nos podemos preguntar, ¿es que Dios ya no me quiere o está lejos? ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos está dando testimonio a nuestro Espíritu. Pero si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y le damos la importancia, y el Espíritu de Dios está vivo en nosotros, escúchame esto, el Espíritu dice, tranquilo, aquí estoy. Tranquilo, no te he dejado de amar. Tranquilo, aquí estoy para ayudarte. Pero si no, el Espíritu no nos está dando testimonio. Y ahí es lo peligroso. Que si el Espíritu no te da testimonio, tú no sabes que Él está ahí porque no lo sientes, porque no te redarguye, porque no te convence, porque todo lo argumentas. Ojo, porque hay otro que sí te está hablando. Ojo, porque hay otro que te está guiando. Porque aquí en el reino de los cielos y en la vida como hijo de Dios, solo hay dos. O el uno o el otro. Eso no es que, usted no va a decir es que eso quién sabe qué, o será, como mismo que diga, será un ángel, pero un ángel del diablo. ¿Aló? Verso 12. No, mentira, ve por favor, creo que me equivoqué, creo que es Romanos. Pero vayamos un momentito a Romanos 8:12. Amén. ¿Sí lo había dicho eso? No. Bueno. Así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, no tampoco. Es Romanos que estoy buscando eso. Sí, ese. Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, imagínense. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también. O sea que imagínense lo que está exponiendo Pablo. Si pudo levantar a Jesús, si lo pudo sacar del infierno, si pudo vencer las tinieblas, ese mismo espíritu es el que mora en ustedes.
no podrá levantarlos, no podrá ayudarlos, no podrá darle fuerza, no podrá ayudarlos a vencer. Sigue el mismo espíritu. Es que no está hablando de otro. Está hablando del mismo espíritu que es el Espíritu Santo de Dios. O sea que nosotros, por eso nosotros tenemos que entender que las mismas cosas que hizo Jesús las podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que tuvo en Jesús para hacer esas cosas está hoy en nosotros. Amén. Entonces también nos da poder, nos da fuerza para vencer. Por eso dice ahí en 1 Timoteo 1:6 o 7, dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino del poder, de amor y dominio propio. Ya voy a decirlo de esta forma: si nosotros seguimos empecinados en el pecado y haciendo nuestra voluntad, es porque queremos ignorar que el Espíritu Santo está en nosotros. Ya que no tenemos excusa. A ver, excusa tendría si su merced no, si Dios fuera tan malo que no le diera la luz. Ahí sí tendría todas las. De hecho, voy a decir algo: en la antigüedad, ¿qué pasaba? No lo tenían. Iba y venía, sí, pero nunca lo tuvieron y nunca el Espíritu Santo. De hecho, voy a decir, el Espíritu Santo no venía sobre toda carne. Venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre profetas. O sea que los demás estaban descubiertos. Por eso la salvación iba a ser por la ley. ¿Usted robó? Por eso dice que por la ley. Nadie. ¿Cómo? ¿Cómo va usted a dejar el pecado sin el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a vencer esas tentaciones sin el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a perdonar sin el Espíritu Santo? ¿Cómo? Pero nosotros hoy en día, y hablo de Pep, pero hablo del pueblo de Dios, no tenemos excusa. Porque todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay excusa. Vamos a eso. Quiero mostrarles algo que el Señor me enseñó. Entonces encuentro una cosita antes de. Así, en Hechos 8. No, mentiras. Miramos Hechos 19. Verso del 1 al 6. Mire lo que pasa acá. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pónganme cuidado, iglesia. A veces el cristiano está tan mal informado y no tiene el conocimiento que, mire, estos estaban, mire, hallando a quienes. El verso 1, mamá. Ponme un segundo. ¿A ciertos qué? O sea que no eran inconversos, o bueno, no eran personas que no habían ya recibido a Cristo, sino que eran ya discípulos. De hecho, si no estoy mal, estaban enseñando, pero no tenían ni idea del Espíritu Santo. Entonces mira lo que pasa ahora sí, entonces otra vez, por favor. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, sigue. Y eso es lo que pasa, que muchas veces ignoramos las cosas. Pero usted y yo, hoy no quedamos ignorantes. Usted tiene el Espíritu Santo por el cual puede vencer. El mismo que levantó a Jesús de los muertos, lo tiene usted y lo tengo yo. Así que hoy salimos sin ser ignorantes de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ellos dijeron, bueno, entonces él dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con agua el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero mira ahora lo que pasa. Y Pablo, poniéndole las manos, vino sobre ellos. Y voy a explicarle algo. Y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Sabe qué me deja ver eso?
que cuando ellos recibieron a Jesús, ya el Espíritu Santo estaba, pero ellos no lo tuvieron. Lo que Pablo puso fue el Espíritu sobre ellos para llevar la misión, pero el Espíritu Santo ya estaba. ¿Me entiendes? Ellos no sabían del Espíritu Santo, pero cuando ellos reciben a Cristo como a Jesús como el Cristo, o sea, a Jesús como el ungido de Dios, ya estaba el Espíritu Santo. Pero ellos estaban predicando en sus fuerzas, enseñando. De pronto intentando sanar a alguien porque habían escuchado que sanaban, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pero tan pronto empieza el Espíritu Santo y viene sobre ellos, se activa el poder. Porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Por eso hay esas dos funciones, sobre y él. Él me ayuda a vencer, a santificarme, a tener fuerzas, me enseña, pero sobre me da el poder para hacer la misión que Dios me da. Me da los dones, me da el poder para sanar, me da el poder, me da las lenguas, me da la unción, me da los ministerios, bueno, todo lo que el Espíritu Santo hace. Y eso fue más o menos lo que pasó con Jesús. En Mateo 3:11 dice que él recibe el Espíritu Santo y se bautiza. Pongámoslo, Mateo 3:11. Y a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso. ¿El qué? ¿Quién es? ¿Quién? Jesús. O sea que el que nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego es Jesús. Con su Espíritu Santo. Y dice, Él nos bautizará en el Espíritu Santo. O sea que Él nos llenará de poder, de autoridad, de unción. Y pásate por favor al capítulo 4, versos 16 y 17. Y el pueblo asentado, Mateo 4, 16. Ay, Dios mío. Pasando, Señor. Pues ahí nomás ya les digo, perdón, mis hermanos. Te prometo que voy a revisar más concienzudamente. No sé, pero es 3, 16 y 17. Perdón. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio que al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre. Escúcheme, una vez más. ¿Jesús tenía el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Fue engendrado por el Espíritu Santo, o sea, él lo tenía, pero lo que él no tenía era que el poder que venía sobre él para hacer la obra. Pero él ya tenía el Espíritu Santo, como usted lo tiene. Mire, Jesús tenía el Espíritu Santo y claro, él venía del cielo, él se hizo hombre, pero él con el Espíritu Santo era el que lo guiaba y que lo enseñaba. Mire, le voy a decir algo, ¿sabe quién fue el que lo llevó a los 12 años al templo a escuchar palabras y a enseñar? El Espíritu Santo. Pero antes de eso él no sanaba, no reprendía demonios, no multiplicaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba solamente en él. ¿Para qué? Para ayudarlo, para no pecar, para hacer la obra de Dios. Pero ahora cuando viene sobre él, ahí sale a ganarse el mundo, a echar demonios, a sanar, a libertar. Mire lo que dice Isaías 61 y lo que dice Lucas 4:18. Por cuanto el Espíritu de Jehová está, ¿qué? No dice él, sino sobre, porque me ha ungido. ¿Para qué? Entonces tenemos que clarificar eso para entender algo. Usted hoy puede que el Espíritu Santo no esté sobre usted. Puede que usted no tenga el don de sanidad, puede que no tenga el don de liberación, puede que no tenga el don de ciencia, el de sabiduría. Pero lo que sí tiene que tener claro es que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y ese Espíritu Santo dentro de usted es el que lo ayuda a no pecar, a vivir en santidad, a obedecer, a permanecer firme. Entonces no hay excusa. No hay excusa para estar en pecado.
No hay excusa para no obedecer, no hay excusa para hacer mi voluntad, porque el Espíritu Santo puede que no esté sobre, pero sí está en usted. Por eso les digo, ¿qué pasaría si viene sobre y levanta muertos pero adultera? ¿Qué pasaría si usted sana enfermo, si usted hace liberaciones pero roba? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en hombres de Dios que pueden predicar, pero van a la casa y le pegan a la mujer? ¿Sí me entienden? Y ambas cosas son necesarias. No digan, ay no, yo ahora no quiero nada sobre sino él. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a ganar almas? Con el Espíritu sobre nosotros. Pero eso es lo que hablábamos del testimonio. El Espíritu Santo es el que me ayuda a dar testimonio. A que yo pueda hacer la obra, que yo sea un hombre de Dios, recto delante de Dios. Y no es en mi fuerza. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército, no es con fuerza, no es con poder, no es con nada de eso. Es con mí. Nosotros luchamos y hacemos y buscamos. Nosotros nos estamos llenando del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros y claro que esté sobre nosotros. Nosotros no tenemos que tener claridad, nosotros tenemos que tener claridad total del Espíritu Santo. Juan 14:26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hace Él? Nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Yo me voy a ir. Les conviene que me vaya, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar el otro Consolador que les va a enseñar todas las cosas y si se les olvida algo, se las va a recordar. ¿Qué pasa? Y eso yo lo vivo todos los días que predico. Cuando yo estoy predicando, yo a veces en mi mente no tengo ni por la mente algún versículo, ni nada. Yo ayer fue que me di palmaditas del ejemplo que di. Porque el Espíritu Santo es el que lo ayuda muy eso. Es el que lo guía, es el que le enseña, es el que pone las palabras. Si yo me parara acá sin el Espíritu Santo, yo quedaría en blanco. Porque les voy a decir, ese que ustedes ven acá hoy, llegaba a un trabajo y muchas veces se quedaba en una silla lo que era aquí. Ya después de que cogía ventajas. Pero a mí me costaba ser amigos, a mí me costaba cómo no me va a costar tomar un micrófono y hablar. Pero yo no lo hago yo, por eso siempre se ora, Señor, toma el control, que no sea Juan Carlos, sino seas tú. Porque te voy a decir, las letras sin el Espíritu matan. Pero con el Espíritu da vida. El Espíritu está aquí con nosotros y va a estar para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos todo y así depender totalmente de Él y no de nosotros. Si nosotros empezamos a no ignorar que Él está dentro, entonces usted va a ir a comprar algo y como se acuerda de ese Espíritu Santo, ¿voy o no voy? Si Él le dice vaya, va. Cuando llegue ahí a la puerta del almacén, ¿negra o blanca? Me estoy imaginando una negra, no sé. ¿Negra o blanca? Bueno, sí, para eso les expliqué. Y así, ay, ¿cómo sería la vida? Esa amistad me conviene, ese negocio lo hago, esa persona viene con qué intenciones, ¿me va a dañar o viene a bendecirme? Y cuando nosotros no ignoráramos al Espíritu Santo, ay, ¿cómo sería? Por eso les dije, cambiaría nuestra vida espiritual, pero nuestra vida natural sería de otro nivel. Sería de locos. Porque ¿quién va a engañar al Espíritu Santo? Miren, yo me he puesto a pensar cuando Ananías y Zafira venden la propiedad. Fue Pedro, ¿cierto? Pedro. A Pedro le servía la mitad. Era plata que no tenía, era plata que estaba. Nadie los había obligado. Pero al Espíritu Santo no. El Espíritu Santo dijo, usted prometió esto, usted dijo algo en su corazón y me está engañando. Por eso Pedro dice, ¿por qué engañaste al Espíritu Santo de Dios?
sea que el que le dijo a Pedro que no le servía eso y que lo estaban engañando era el Espíritu Santo de Dios. Pedro yo había recibido la plata. Claro, pero como Pedro no estaba Pedro, sino estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, dijo, tú nos están engañando. Y voy a decir algo que el Espíritu Santo me está diciendo ahorita. Y si Pedro permite eso, todo el mundo empieza a engañar. Pero cuando caen muertos, y cuando viene la otra, todo el mundo empezó a decir, mejor no prometo, o si prometo, cumplo. ¿Aló? No podemos engañar. Mire, yo creo que todos miraban a Pedro, a este no le podemos ocultar nada. ¿Aló? Hay muertos, sí señora. Entonces, Jesús dice que el Espíritu Santo es un regalo del Padre. Lucas 11:13. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo que a quienes se los pida? O sea que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. Eso de dádiva es un regalo. O sea que nosotros deberíamos estar felices porque ha sido el regalo, o uno de los regalos más grandes, porque el primero fue Jesús. Pero Jesús nos da otro regalo mayor o igual, nos da su Espíritu Santo. Y escúchame esto, y hay que pedirlo, y hay que desearlo, y hay que anhelar ese regalo. Nosotros deseamos el carro, la casa, deseamos hasta el ministerio, pero ¿cuántos nos hemos detenido a desear, o cuántos hemos deseado a la persona, no lo que hace? Porque ¿cuántos honestamente quieren tener el don de sanidad, de ciencia, de profecía? ¿Cuántos quieren un don? ¿Cierto? Pero no deberíamos desear el don en sí, sino a la persona. Teniendo a la persona, teniendo lo que queremos. Deseémoslo, anhelémoslo, tengamos hambre, sed de él. Juan 16:7. Bueno, este ya lo leímos. Dice que nos conviene que el Espíritu Santo venga. Dice, porque enviaré el otro consolador, pero si no me fuere, más si me fuere, os lo enviaré. O sea que nos convenía o no. Miren, cuando Jesús estaba en la tierra, él iba para Capernaum y todos tenían que ir detrás de él, porque si no iban detrás de él, no había quien. De hecho, parece ser lo que yo tengo entendido, es que el único que obraba milagros era él. O sea que si Jesús no iba, no había sanidades. Pero ahora dice, yo me voy a ir, les conviene, porque voy a multiplicar todo esto que yo hago por todo lo que quieran recibir del Espíritu Santo. ¿No les convenía? Y pónganme cuidado a esto, si nosotros anhelamos eso, va a pasar lo que dice Juan 7:27. Dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pare un momentico ahí. El problema está ahí, que hay gente que tiene sed y van a Jesús y toman, pero ¿sabe qué hacen? Toman hasta que se sacian. Cuando se sacian, paran. Y mira lo que continúa diciendo. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, no es que tomen un chorrito de agua y listo, sino que van a correr ríos de agua viva de su interior. O sea que nosotros tenemos que cada día saciarnos, y no solamente tomar un vasito de agua, porque eso es lo que pasa, que nos emocionamos, que nos ministran, que hay una alabanza preciosa y lloramos, y bebimos. Ay, sentí una paz, pero mañana está como un muñeco ahí de rap. No sigo tomando, no sigo llenándome. Y esto es, ¿recuerda que yo lo expliqué una vez? Que hay que, usted se vacía, usted se llena, hay que estar continuamente llenándose de la presencia de Dios. Porque dice, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y mire lo que aclara el apóstol acá, mire. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él. ¿Sabe por qué todavía no lo han recibido? Porque él no había sido glorificado.
Por eso cuando Él es glorificado vuelve, habla con los discípulos y les dice: ahora sí, ya llegó la promesa, porque yo me voy, y como yo me voy, el otro viene. Recibirá a los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido. Entiendan eso. El Espíritu Santo no había sido impartido en poder, porque Jesús todavía estaba en la tierra, todavía no había sido glorificado. Pero cuando Él se va, ¿qué hace? Viene el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hacer la obra que Dios mandó que hicieran. Hay que permitir al Espíritu Santo que fluya en nosotros. Y una pregunta que yo me hacía es la siguiente: si el Espíritu Santo vive en nosotros, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, si los ríos fluyen dentro de nosotros y en nosotros, ¿por qué estamos viviendo como vivimos? Voy a hacer otra pregunta. ¿O será que es que no? ¿Qué dice Pablo ya en Romanos 8? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Aló? Y yo voy a decirlo: sí mora, porque Él mora. Pero una cosa es que mora y lo tengamos ahí ignorado. Es como cuando, bueno, de verdad, cuando ignoran a uno en todo lado, algo pasa. Yo es que aquí estoy, no me ves. ¿Es así? Así tenemos el Espíritu Santo. Lo ignoramos totalmente. Si nosotros o mejor, si nosotros somos el templo y el Espíritu Santo fluye en nosotros, como muchas veces decimos, ¿qué pasa? ¿O será que no? ¿O será que lo tenemos apagado? ¿O será que está entristecido? Porque aunque el Espíritu vive en nosotros, lo ignoramos. Somos inconscientes de su presencia. Y se empieza a tenerlo como una teoría. Y por eso empecé. Es una persona. Y no simplemente una persona, es una persona de la Trinidad o de la Santa Trinidad. Y como es una persona de la Trinidad, es Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener ignorado? ¿Cómo lo vamos a ignorar? ¿Cómo vamos a tenerlo como una teoría? Como algo lejano lo tenemos. Y se empieza a vivir sin su presencia y se vive en emociones, pensamientos, se vive en todo menos en el Espíritu Santo. Se vive en emociones, se vive en pensamientos, se vive en nuestra propia fuerza, se vive en otras cosas, se vive en otras ayudas, y al ver que no pasa nada, se frustra. ¿Cuántos, honestamente acá, han querido dejar algún pecado? ¿Y cuántos a veces no lo hemos logrado? ¿Y qué pasa? Nos frustramos, pero ¿sabe por qué no lo podemos dejar? Porque luchamos. Por lo menos, si es algo que no queremos ver en el celular, entonces eso, no lo cojo. Y empieza uno ahí a luchar, pero por otro lado el diablo le muestra acá, le muestra allá, le muestra acá, le hace acá. ¿Cómo? Póngame cuidado a esto. ¿Cómo el diablo está usando la mujer para dañar al humano y al hombre en este caso? Vaya, mire hoy esas niñas como salen casi en pelo, pero es que ya están con un ocho que parece, mejor un calzón tapa más. Y salen para el gimnasio y entran para acá y para allá, hermano, y si uno no está lleno del Espíritu Santo como hombre, y uno no está controlado por el Espíritu Santo, y se lo digo también a las mujeres, porque las mujeres de pronto no están así, pero huele rico. O el tipo les dice: uy, virreina, la pone en el trono. Y si usted no está controlada por el Espíritu Santo, usted cae redondito. Entonces tenemos que tener al Espíritu Santo que tenemos, mire, eso nos confiamos del amigo, hasta del pastor, del hombre, del esposo, de la mujer, de las ayudas económicas que da el gobierno, de todo, menos de Dios.
Y por eso somos frustrados, por eso fracasamos, por eso caemos, por eso a toda hora, ay Señor, perdóname. Yo le decía que un día, le decía que yo aquí arrodillado le pedí perdón a Dios y el Espíritu Santo me decía, qué dolor, no hablando de mí, sino hablando de la iglesia, qué dolor que la gente venga a llorar a mi presencia solo para pedir perdón. Porque solo es peque y peque y peque y peque y peque y peque. Y uno los ve llorando y dice, ay, no está en la presencia de Dios. No, está con un remordimiento terrible. ¿Y por qué pecamos tan fácilmente? Porque ignoramos al Espíritu Santo. Ignoramos al que nos redarguye, ignoramos al que nos pone momillo rojo, ignoramos al que nos está ayudando. Es como si usted va por una carretera y de pronto hay alguien que con algo que no pase, que usted lo ignora, para el abismo se ve. Y después de allá reventado en el abismo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué será? Porque ignoró. Escúcheme, se frustran. Porque creen que Dios no los oye, porque creen que Dios no los ayuda y concluyen, Dios está lejos de mí, Dios no me ama. Pero te quiero dar una buena noticia, Dios no está lejos, Dios está dentro de ti. Amén. Dios sí te oye porque está dentro de ti. Pero como no lo ignoramos, le ponemos cuidado a todas las voces menos a la voz de Dios, que está dentro. Yo le decía así, y creo que me dispersé ahí, pero yo aprendí a escuchar la voz dentro de mí, porque siempre que Dios me hablaba yo hacía lo contrario de lo que yo pensaba y me iba mal. Pero cuando empecé a oír esa voz, aunque no era un trueno, aunque no era nada angelical ni nada, empecé a obedecer y todo me sale bien. Porque Dios va a hablar es al Espíritu, Dios no te va a hablar a las emociones. Y cuando Dios te habla, muchas veces te va a hablar lo contrario de lo que tú quieres hacer. Si no es todo a la vez. Porque tu carne es a jalar para allá, tu carne para ir prestado, ir al médico, ir a donde no sé. El Señor dice, no vaya a ningún lado. Pero el Señor me va a morir. No, ¿qué pasó con David? Dice que vinieron los filisteos contra él. Consulta a Jehová. Jehová le dice, vaya, salga que Isaí, que llega el Dios. Se levantan otra vez contra él. Y David perfectamente había podido decirle, Señor, ya me dijo que vaya, que los voy a vencer. Dice que volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, ahora saca, ahora lo vienes. Y dice que venció otra vez. Si nosotros oyéramos la voz de Dios, consultáramos a Dios, otro gallo cantaría. Él está dentro de nosotros y si lo logramos entender y nos concientizamos y empezamos a tener ese conocimiento, va a ser algo extraordinario lo que va a pasar en nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros siempre. Voy a decirlo de esta forma, aunque pequeños. De hecho, dicen que el Espíritu Santo y la gloria de Dios está sobre toda la tierra. O sea que la gloria de Dios y Dios como en su omnipresencia, Él está en todo lugar, Él está en un prostíbulo, lo que pasa es que Dios no se puede contaminar, ni la gloria de Dios se va a manifestar en cualquier lugar. Pero usted puede estar pecando en lo más horrible y ahí está el Espíritu Santo. Él no se va a contaminar. Por eso antes de mirar si alguien lo ve, mire ese paro, ojalá usted pueda meter una cámara por dentro. Y mira que el Espíritu Santo está por dentro y te está mirando. Si logramos entender eso, vamos a empezar bien. Voy a decirlo así. Hola. Si usted sabe que yo la estoy mirando todo momento, ¿usted cómo andaría? Pirita. Andaría. ¿Cierto? Si usted sabe que puede decir algo así, mire lo que está pasando hoy en día. Nadie está respetando los semáforos. Ni motos, que allá casi que vamos a los carros. Si ellos supieran que hay una camarita allá. No porque lo hagan de corazón, pues nazca.
sino porque la camarita ¡pac! Le toma la voz y le manda el comparendo, la factura. Entonces, nosotros no tenemos que hacer porque nos manden la factura, pero sí es bueno tener conciencia de que el Espíritu Santo te está viendo, de que el Espíritu sabe lo que estás pensando, porque él dice que escudriña las mentes y los corazones, y hasta lo más profundo. ¿Aló? Entonces, si yo estoy pensando, porque yo a veces no hago nada, pero mi mente. ¿Aló? De pronto usted no le pega una mechonada, ya Angie no la mechonada, pero la cosa que de acá y de hace la ve. Como a veces Marta, Marta le gusta ver películas de policías. Y ella a veces hace, de pronto va a hacer alguna acción de tum. Y le digo, se lo está imaginando como lo vio. El tum. ¿Cierto? Decimos así, usted. Tenemos que tener cuidado, entonces. Si nosotros no tenemos esa conciencia, vamos a pecar. Y lo vamos a hacer como, de verdad, como si nadie nos viera. Pero vuelvo y eso. ¿Por qué los niños cuando van a hacer algo hacen? Porque si alguien lo está viendo, no lo hacen. Esperan. Por lo menos aquí cuando están orando. Cuando el pastor o la pastora los mira, son que más cae. Cuando no los están mirando, sus. Ay. Nosotros no tenemos que hacer, tenemos que tener conciencia de que alguien está dentro de nosotros y lo estamos entristeciendo, lo estamos apagando y lo peor, pensamos que lo estamos engañando. Pero no es así. Voy terminando. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer todo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no hay disculpa. Que es que me invitaron, que es que yo no sabía, que es que... ¿Cómo que no sabía? Que es que ya la fiesta, pues yo no sabía que iban a tomar. No, van a ir a orar, van a estar en ayuno. ¿Ah? Ay, que es que yo no sabía que... No, hermano, usted, primero usted no es bobo. Y segundo, el que está dentro de usted sí que es bien avispado. Que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted empieza a eso, usted lo va a vencer, usted no va a caer, usted no va a resbalar, usted va a saber cómo responder, usted va a tener poder también para decir no, usted va a ser valiente para decir no hago eso, punto, cuénteme lo que me cueste. Pero si yo no lo tengo presente que Él está en mí y que es mayor, yo voy a caer. Porque hay cristianos que sí pueden vencer. No son perfectos porque nadie va a hacerlo, pero porque hay cristianos buenos. Porque el Espíritu Santo está ahí y lo dejan. Y puede que no le guste, puede que el Espíritu Santo diga no va, o sí va, o quédese, o dé, o no dé, o haga lo que. Y ellos, aunque no están de acuerdo, aunque no hagan lo que querían, lo hacen. Entonces les va bien. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a la verdad y siempre nos va a dar lo mejor. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces escuchen, si la unción está, que es el Espíritu Santo, está en nosotros, el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a redarguir y te va a recordar las cosas. Entonces usted no va a decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. Sí sabían y se lo dijeron, porque el que está dentro de ustedes le recuerda todas las cosas, le enseña toda la verdad. Entonces es mentira que yo no sabía. Voy a decir esto. Si de pronto aquí nunca se ha enseñado que
voy a decir que tomar sangre está prohibido para nosotros como cristianos. Puede que usted no lo sepa, pero si el Espíritu Santo está dentro de usted, el Espíritu Santo lo revela. Sí, la Biblia lo dice, pero de pronto usted no lo sabe o no se acuerda. Entonces cuando le ofrecen la rellena lavada en sangre, le ofrecen la, ¿cómo se llama? La fritanga esa, no, y la morcilla y hay otra. Claro, bueno, todo eso, entonces usted llega y la champaina esa que la lavan en sangre, pero bien lavada. Usted sabe que la Biblia dice que no comeremos, dice pacto perpetuo, no tomarás la sangre, porque la sangre es la vida del animal, la deberás regar a tierra, como un sacrificio, como si le diste la vida para que yo me alimentara, riego la sangre. ¿Sí se dan cuenta? Pero como no tenemos al Espíritu Santo, como lo ignoramos, entonces pecamos, hacemos y deshacemos, y la disculpa es, yo no sabía. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice una ley? O la Constitución. El desconocer las leyes no te hace, no lo exime de cumplirlas. Que yo maté, que no sabía que matar era malo. Y de verdad termino. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo dice también en Isaías 61, lo dice en Lucas 4:18, y el Señor ya lo estaba profetizando también en Joel 2:28. Y en los últimos tiempos derramaré, no en cada uno, sino sobre ellos, y cuando sea derramado sobre ellos los lleno de poder, y van a tener sueños, van a ver visiones, van a profetizar, van a ser, y en Lucas dice, cuando el Espíritu se levanta sobre mí, porque me ha unido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para abrir cárceles, para libertad, para todas las cosas. Entonces son dos cosas, y las dos cosas las debemos tener. Pero ¿qué sacaríamos con la segunda si la primera no está? Primero en, y después que venga sobre. Y saber que siempre Él nos va a ayudar para ser santos y para vivir una vida de victoria en Jesús. Pero sobre, para extender el reino de los cielos con el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer los Espíritus. Gracias, Jesús. Y haz una oración hoy personal y dígale, ¿cuántos conscientemente entienden que el Espíritu Santo mora en ustedes? ¿Sí? ¿Son conscientes? Entonces, la pregunta que hice, si el Espíritu Santo mora, si el Espíritu Santo supuestamente fluye en nosotros, ¿por qué estamos viviendo así? ¿Por qué? Y no estoy hablando de por qué no somos ricos y por qué no tenemos ministerios, yo no estoy hablando de eso, sino por qué vivimos en pecado, por qué vivimos en desobediencia, por qué no nos sometemos, por qué no buscamos la presencia de Dios, ¿por qué? Porque lo ignoramos, porque no dejamos que Él nos dirija, no que nos obligue y no que haga las cosas por mí, porque Él no va a hacer nada por mí. Él simplemente nos va a dar el direccionamiento, nos va a guiar, nos va a enseñar. Quien hace las cosas somos nosotros. Entonces, si hoy tú entiendes y puedes recibir esta palabra que se ha dado en esta mañana, dígale, Espíritu Santo, no, necesito no ignorarte más. Necesito permitir que me guíes. Necesito permitir que me enseñes, necesito doblegar mi carne, necesito, Espíritu Santo, conscientemente saber que el que me está dirigiendo eres tú, el que quiere que haga las cosas eres tú, y yo te estoy ignorando. Cierra tus oídos y habla con Él y pídele al Espíritu Santo, antes de pedirle que venga sobre ti, que el Espíritu Santo que está en ti se avive, que el Espíritu Santo que está en ti, dale la autorización. Dile, Espíritu Santo, sé que estás dentro de mí,
hoy te autorizo, hoy te permito, hoy voluntariamente, si lo quieres hacer y hazlo ahí, personalmente solo te estoy dando una idea para que tú puedas hablar con él. Te autorizo voluntariamente, entendiendo lo que acabé de escuchar, te autorizo, te permito para que empieces a dirigir mi vida, para que cada vez que tú me hables yo entienda que eres tú y obedezca lo que tú mandas. Que yo pueda ir a ti, Espíritu Santo, y pedirte el consejo. Que yo pueda, Espíritu Santo, arruncharme o agarrarme de ti en esos momentos de tentación, de debilidad, de tristeza, de dolor, de tentación. Yo pueda ir a ti y tú me hables, Espíritu Santo, porque tú estás dentro de mí. Y yo pueda oírte. Pero además de oírte, pueda obedecerte, Señor. Y entonces, Señor, mi vida cambiará. Porque si tú eres quien la diriges, si tú eres quien tomas el gobierno y el control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, yo voy a ser diferente. Porque ya no voy a ser yo, como dice Pablo, sino tú en mí. Y tú vas a dirigir mi vida, Señor. Señor, y entendiendo esto, sabiendo que si no logro conscientemente saber que tú estás ahí, voy a fracasar, voy a ser derrotado, voy a perder siempre, voy a ser derrotado siempre, voy a estar en frustración. Si yo entiendo eso, voy a ir de victoria en victoria y voy a ser más que vencedor en ti. Pero también, Señor, te pedimos, entendiendo esto y poniéndolo, diría yo, por prioridad, Señor. Pero también entendiendo que somos parte de la obra tuya, de tu reino. Necesitamos que nos capacites, nos llenes, nos dotes de dones, de talentos. Necesitamos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, sobre cada vida, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adultos, sobre los ancianos, sobre los siervos. Y derrames esa doble unción de tu Espíritu Santo, Dios. Y que podamos tener profetas en la casa, podamos tener gente con armas, con dientes para pelear la batalla. Don de ciencia, de sabiduría, de interpretación de lengua, de libertad, de liberación. Dones de ciencia, de sabiduría, de interpretación. Ministerio, Señor. De sanidad, de milagros, de prodigios, de resurrecciones, Señor, que resucitemos vidas, pero también matrimonios, resucitemos jóvenes que están en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, en estas corrientes de ideología de género, de los Terians, o Tirias, bueno, como se llame. Todo esto, Señor, tomamos poder para sacar esos demonios que hay en los jóvenes, en estas nuevas generaciones. Espíritu Santo, ayúdanos. Porque necesitamos tu Espíritu Santo en, sobre y con nosotros. Nosotros con la iglesia, con tus hijos, sobre tus hijos y en tus hijos. Hoy te doy gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra que he hablado hoy, Señor, no es palabra muerta, porque es palabra con tu Espíritu. Y por eso nos pusiste este nombre, palabra, espíritu y vida. Porque la palabra que sale de este altar no son palabras muertas, no son palabras duras, sino son palabras que producen vida, son palabras que transforman, son palabras que confrontan, son palabras que nos van a llevar a la vida eterna, son palabras que aunque a veces, Señor, nos confronten y nos duela, son palabras que nos hacen recapacitar, son palabras que nos hacen mirar al cielo. Hoy te doy gracias por esta casa y te suplico, Espíritu Santo, no dejes en paz a nadie. No los dejes comer, no los dejes dormir, no los dejes hacer nada si no tienen conciencia de que tú estás ahí. Espíritu Santo, te amo.
Te doy gracias por usarme. Te doy gracias por haberme elegido. Y te doy gracias por permitirme predicar tu palabra. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.